¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, alcancé a escuchar lo que decía Mónica, alcancé a escuchar lo que decía el ministro, y sí, es un poco la expectativa muy fuerte que tenemos en los últimos, yo diría, ya no podemos decir poquitos años, ¿no? Ya hace bastantes años. Los millennials son chicos que nacieron en el 80 y pico, así que estos temas, en realidad, no quiero decir viejos porque no son viejos, porque todas estas realidades van mutando mucho, pero es cierto que nos desafían a nivel escolar. Y ustedes ya tienen que haber escuchado esa frase que dice: tenemos una escuela del siglo XIX con docentes, y hoy podemos decir también padres del XX y los chicos del XXI. Aunque, como esta frase la venimos diciendo hace mucho tiempo, ya demasiado diría, en realidad tenemos una escuela del siglo XIX con padres, docentes y alumnos del siglo XXI, ¿no? Esta es la realidad. Y realidades que van mutando, se van complicando, y bueno, esta es la idea un poco, ¿no? Y me quedo con una frase de Mónica que hablaba algo así como: necesitamos una escuela también más provocadora, ¿no? Cambios que provoquen. Hoy algunos están usando, y algunos también hasta abusando de la palabra, ser disruptivos, ¿no? Ser disruptivos para romper un poco esto que se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, y van pasando los años y tratamos de ponerle cosmético a la escuela, pero la escuela sigue exactamente igual, ¿no? Son desafíos. Ahora, siempre la pregunta es la misma: ¿es solamente políticas públicas o hay un espacio muy importante reservado a nuestros proyectos educativos, ¿no? Porque por ahí estamos mirando, ¿no?, qué pasa de los responsables, ¿no?, de las políticas, y tenemos el compromiso, a través justamente de nuestros idearios y proyectos educativos, de recrear esa educación que por ahí no nos conforma, no nos gusta, y que es fruto también de nuestros diagnósticos. Porque tampoco, si bien es muy útil, y esto lo vemos cuando medimos clima escolar o cuando medimos niveles de violencia en distintos, ya sean países, provincias o una escuela, lo que nosotros tenemos claro es que necesitamos saber qué pasa en mi escuela, ¿no? A veces estas cifras por ahí tan abultadas no son indicadoras de mucho, ¿no? El informe de principios de año de UNESCO hablaba a nivel mundial de un 19% de bullying, ¿no? Y la pregunta es: ¿de qué me sirve a mí, ¿no? Mi escuela es interesante, sí, no deja de ser. ¿Me es útil? Esa es la otra pregunta, ¿no? O sea, saber que hay un 19%, ¿qué pasa en mi escuela? Porque puedo tener un 2, puedo tener un 20, puedo tener, no sé. Pero conocer cuál es mi clima, cuál es la temperatura social en mi escuela. Entonces, yo agradezco también el título, es un título que me sugirieron un poco, tiene que ver con los distintos libros, ¿no? El tema de valores para la vida. Algunos hoy nos gusta también hablar de competencias para la vida, que ya en distintos gobiernos escolares de otros países hace rato que se viene trabajando. Como transversales generalmente, pero marcan mucho la identidad de las gestiones hoy. El tema de la ciberconvivencia, estaríamos hablando de dos puntas, ¿no? Porque yo recuerdo de muy joven, trabajando en las escuelas, hablando como centro la necesidad de que los chicos lograran identidad y fueran capaces de armar un proyecto personal de vida, ¿no?, como un desafío. Así empezamos, no hablábamos de violencia. Bueno, de hecho, hablábamos por ahí, cuando pasaba algo malo, hablábamos de indisciplina. La palabra violencia no estaba. Y en los últimos años, la palabra violencia se terminó comiendo hasta indisciplina. No la nombramos prácticamente, cuando en realidad son dos cosas distintas. La indisciplina tiene que ver con la transgresión a la norma, y la violencia tiene que ver con el daño voluntario al otro, con todas las formas que pueda llegar a tener. Hoy también hemos cometido el error de hablar pura, casi exclusivamente de bullying, cuando el bullying es una forma de violencia, está en la puntita de la pirámide, ¿no? Si tuviéramos una pirámide donde abajo lo que tenemos es conflicto y hay que resolverlo, tenemos violencias esporádicas, tenemos indisciplinas, ¿no? Y luego, cuando descuidamos todo esto, aparece el bullying. Pero parece, como dice un colega chileno: si todo es bullying, nada es bullying. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto,
Y esto sí que queda, ¿no?, así como desafío, es ser capaces de tener, de pensar, de recrear una escuela emocionalmente inteligente. Y yo quiero decirles que esto no es romántico, suena lindo, reconozco, ¿no es cierto?, decirlo, escuela emocionalmente inteligente. Sin embargo, hoy yo creo que si debe haber un paradigma, tiene que pasar por ahí. O sea, ya hemos probado con todos los otros y sabemos que no funcionan. Y todas estas cosas que decía el ministro, que son reales, ¿no?, cuando hablaba de habilidades sociales, lo que llamamos hoy en general la competencia social, que es el constructo que contiene todas las habilidades sociales, y empezaba por la empatía. Esto es real, ¿no? La empatía como motor absolutamente de todas las relaciones, ¿no? No puede haber sin empatía, no puede haber... y sin la empatía completa, quiero aclararles, ¿no?, porque el psicópata tiene la parte racional de la empatía también, ¿no? La empatía completa, el estar con el otro, entender al otro, ponerme en el lugar del otro, sufrir con el otro, acompañar al otro, no solamente lo conozco. Esto, para no olvidarme, lo puse, esto es la próxima conferencia mundial sobre violencia en las escuelas, la 8ª. Se viene haciendo desde el año 2001, la primera se hizo en París, la organizó el Observatorio en aquel momento europeo de la violencia escolar, que en el año 2008, en la Conferencia Mundial de Lisboa, se transformó en Observatorio Internacional. Siempre trata sobre los mismos temas, violencia escolar y políticas públicas. Siempre es igual, donde todos los investigadores a nivel mundial presentan sus trabajos, se debate, se intentan poner de acuerdo, nunca se ponen de acuerdo. Hemos tenido problemas de convivencia generalmente en estos congresos. Hemos tenido problemas de convivencia entre observatorios de la convivencia. Son intimidades, ya suena un poco como para contarlo, pero es real. Quiero decirles que es un grupo muy interesante de investigadores. Yo les diría que la minoría son de educación, tienen que ver más con la parte de criminología, salud mental, ¿no?, hasta a veces también relacionado con el derecho. Y faltamos, los educadores somos escasos, ¿no?, ahí metidos. Cuando es muy útil, ¿por qué? Porque los investigadores, esto generalmente todos somos catedráticos, pero el tema es que lo miran desde allá arriba, ¿no? Y necesitamos estar metidos, como nos gusta decir, ¿no?, en la trinchera, hablar con el alumno, hablar con el estudiante, hablar con la familia, hablar con los docentes, para cuando uno empiece a investigar, no estar investigando cosas. O sea, a ver, que le viene muy bien a los investigadores, lo recrean en los congresos, pero realmente es poco útil porque nunca baja donde debería, que son los que investigaron. ¿A quién se lo sacaron? ¿Por qué no se lo devuelven? ¿No?, la información que tienen. Pues estas son peleas eternas. Esto es un poco, siempre es muy útil el iceberg, ¿no? A ver, hay algo que vemos y hay mucho que no vemos de todos estos fenómenos. Esto lo vemos a partir de la investigación. Generalmente la opinión del adulto es una, pero cuando uno empieza a preguntarle a los chicos dicen otras cosas. Realmente lo que vemos, las violencias más visibles, no son las más frecuentes. Esto es real, sobre todo en la pubertad y la adolescencia, donde hay toda una dinámica, hay un descubrimiento de la interioridad. Bueno, muchas violencias tienen que ver con esto, ¿no? Son mucho más difíciles, ¿no?, de detectar. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a conocer un poco más qué es lo que está ahí oculto? Entonces, por eso algunas preguntas yo puse, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿No? Porque también hay opiniones muy fundadas y hay otras no, que son opiniones nada más. Otras cosas que se repiten, a mí me parece, son proyecciones personales. ¿Por qué no vemos? Acá ya hay muchas respuestas. Esto tiene que ver con, a veces se naturalizan los fenómenos, a veces hay un prejuicio, ¿no?, sobre determinados temas, a veces hay hasta estereotipos que se repiten, muchas veces más relacionados con la prensa que lo que dice la investigación, y la gente repite. La prensa, a ver, no toda la prensa es así, pero en general la prensa corta y copia, ¿no? Salió una noticia por ahí, lo vivimos con mucha frecuencia cuando recibimos alertas, ¿no?, sobre todo relacionado con bullying, ¿no?, que es lo que hace más ruido. Todo lo otro parece que no pasa, parece que es solo bullying.
Y las alerta, a veces parece que falta noticia, y uno ve un comentario sobre bullying, y esto me suena, y lo busca y capaz que es del 2014, ¿no? Entonces, ¿cómo movamos, a ver, instalemos el tema de nuevo, porque parece que la gente se olvida. ¿Cómo interpretamos lo que vemos? Esto es otro tema, no es muy sencillo, ¿no? Como fruto de la investigación, cada uno va encontrando cosas muy distintas, hay que respetar cultura. No es lo mismo cuando investigamos, por ejemplo, en México, distintos estados mexicanos, uno encuentra distintas realidades, distintas formas, y tiene la obligación de interpretar distinto lo que están diciendo los chicos. Ustedes piensen esto, el fenómeno de la violencia en general, la cara que no, vamos a hablar de convivencia, ¿no? Pero la violencia, ¿no? La cara que no nos gusta en las instituciones educativas, como fenómeno muy complejo, si uno tuviera que caracterizarlo de manera muy rápida, diría es un fenómeno bio, psico, socio, cultural, económico y político. Entonces yo no puedo decir la culpa de la violencia en la escuela la tienen solamente los padres. Entonces tengo que tener una mirada un poquito más profunda, un poquito más, ¿no? Pensar, porque puedo ser muy injusto, ¿no? Familias que son víctimas de lo cultural, de lo económico, de lo político, ¿eh? Entonces ver, analizar, ¿eh? Hay que ser muy serio cuando se mete en estos temas. ¿Qué estamos haciendo? El otro tema, ¿no? Vemos, diagnosticamos, ¿y qué hacemos? ¿Por qué estamos desconformes? ¿No? Se supone que vamos aprendiendo mucho. El bullying, lo digo porque hablo del bullying porque es lo que más se nos repite, ¿no? Lo que más por ahí ya estamos muy familiarizados. Más allá de que el bullying, desde la investigación, tiene más de 40 años, ¿no? Y más allá que el hostigamiento, saquemos el término bullying, es de siempre, ¿no? Pero bueno, van cambiando las épocas, van cambiando los entornos, las situaciones, y hay que considerarlo, ¿no? Pero completo. ¿Pero por qué estamos desconformes después de tanto tiempo? Porque hay cosas que evidentemente no estamos haciendo bien. Yo les diría, en realidad ya les adelanto algo, no es que no estemos haciendo todo bien, lo que pasa es que estamos haciendo algunas cosas y hay otras que deberíamos hacer y no estamos haciendo. Ese es el problema. ¿Por qué entonces? ¿No impacta? ¿Por qué no mejora? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué dejamos de hacer o considerar? De algunas de estas cosas vamos a hablar. Y el otro es la naturalización, la simplificación o la dramatización que se hacen de estos temas, que terminan boicoteando la mirada que necesitamos tranquila, prudente sobre el fenómeno. El otro es el tema del oportunismo. Lamentablemente, y acá nuevamente el bullying, ¿no? La prensa y el bullying, digamos, como ruidoso, en donde nosotros hemos visto que aparecieron, ¿no? Después de... Nosotros veníamos investigando fines de los 80, los 90, el fenómeno bullying era uno, y les aseguro que era el que menos nos preocupaba. Era uno nada más, ¿no? Como tantas cosas que uno puede decir. ¿Aumentó mucho? Yo diría que puede haber aumentado un poco, se complicó con lo cibernético, se complicó, eso es real, pero no era para que se hiciera tanto ruido, sino para que se trabajara como correspondía la convivencia de manera integral en las instituciones educativas. Desafiaba más, digamos. Pero bueno, hizo ruido. ¿Y con qué nos encontramos? Y la aparición, está bien, tiene que ver a veces con el negocio, tiene que ver con una forma, pero empezaron a aparecer muchísimas organizaciones, muchísimas instituciones, que su título empezaba con bullying. Basta de bullying, poco bullying, fuera bullying, no quiero nombrar otro para que no suene algo conocido, ¿no? Alguna institución conocida. Pero esto fue en todo el mundo. Algunos con más creatividad, otros con menos creatividad, pero esto es así. Y nosotros lo que veíamos en muchos casos, tenemos varios casos paradigmáticos, porque desde los observatorios tenemos una función ética también, ¿no? Tenemos que ver a ver quién está diciendo macana, ¿no? Quién está diciendo cosas raras o se está abusando del tema. Y hemos visto muchos que terminan dramatizando estos temas, y hay todo un oportunismo. Origino el problema, pero después yo vengo con la solución. O sea, tengo la solución. Entonces esto lo estamos viendo y es muy preocupante. En algunos lugares tendría que ser más investigado a nivel ya, legal, ¿no?
Y después la respuesta, lo que hablamos nosotros, la necesidad de una respuesta compleja. Un fenómeno complejo necesita una respuesta compleja, lo que llamamos integral, en donde pasa por las políticas públicas que tienen que favorecer la acción de aquellos que luego en la trinchera tienen que ver cómo solucionar lo que le pasa todos los días. Y lo otro es la gestión. Lo que ya nosotros tenemos muy claro es un tema, una deuda, la gestión o la capacitación para la gestión de la convivencia. Es todo un tema, ¿no? Si acá tenemos muchos directivos y uno les preguntara tu agenda, la agenda diaria, la agenda de la semana, ¿en qué estuvo ocupado? Estuvo ocupado en gran parte en temas de convivencia. Eso lo sabemos. Algunos tendrán menos problemas, afortunados, ¿no? Pero en general termina sacándolo de la otra gestión al directivo, ¿no? Donde tiene que ver la supervisión, acá yo sé que hay supervisoras también, ¿no? Esa supervisión, supermirada, esa mediación, ese puente que es, ¿no? La supervisora entre el Estado y la escuela, pero también hay una supervisión del directivo. Una super mirada necesita el directivo ¿para qué? Para que se cumpla el proyecto educativo. ¿De qué gestiona un directivo? Un proyecto educativo. Que se haga, ¿no? Esto que tengo en proyecto. Entonces, estas son las cosas que nosotros vemos que nos siguen desafiando permanentemente. ¿Por qué? Porque estos problemas de desencuentro han ido creciendo. Han ido creciendo y crean problemas. Yo veía esta mañana, antes de salir para acá, esta madre que le pegó una cachetada a la docente. Entonces, tenían poca noticia, le dieron con esto, ¿no? Dale y ponerlo. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo se organiza la escuela? No fue fuera. Estaban a todos los padres que lo habían visto, después la maestra llamaba por teléfono y contaba, ¿no? 40 minutos escuchando, ¿no? Esto es una recreación que no ayuda, porque en definitiva era una novela, ¿no? Era un anecdótico, en donde nosotros decimos, es triste, ¿no? Es triste, pero lo seguimos ya, los terminamos casi naturalizando. El gran problema que tenemos es este, ¿no? Y siempre este dibujito viene bárbaro, ¿no? O sea, ponernos de acuerdo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos, no solamente cuando hablamos de convivencia o cuando hablamos de violencia, cuando hablamos del lugar que le corresponde hoy a la convivencia en las instituciones educativas. Antes no era problema. ¿Por qué no era problema? Porque bastaba con la norma. Más, hasta no hacía falta escribir la norma. Había una norma implícita, ¿no? de cómo debía comportarse el chico. Siempre han sido los chicos, las normas deberían ser de todos, ¿no? Pero bueno, a ver, hablemos de los chicos, ¿no? Y la construcción colectiva, todos opinamos y no el directivo. Como me pasó en una oportunidad, ¿no? Una directora, creo que no me acuerdo, fue en la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo si fue en San Isidro, por dónde fue, ¿no? Previo a una charla me lleva a su oficina y en un momento que estábamos charlando abre un cajón y me muestra el cajón lleno de aros, piercings, de todo lo que ustedes se les puede, mancuernas, había de todo ahí adentro, ¿no? O sea, pero sobre todo billutería, mucha billutería había. Y yo le pregunté porque no podía creer la cantidad de cosas que había. Le digo, pero en las normas de convivencia está estipulado el uso, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Y decía, sí, está estipulado, pero esto lo hablaron, lo consentieron. No, lo hice yo porque a mí no me gusta. Ya está. O sea, los chicos estaban entretenidos desafiándola directamente, ¿no? Era su gran, ¿no? Como en mi época era el cigarrillo. Si queremos unir esto de valores, ¿no? Yo dediqué un libro entero a valores de la convivencia, ¿no? Porque me parecía que era importante. ¿Por qué? Porque los olvidamos. Y no quedarnos con los valores, ¿no? Porque el valor en todo caso es teórico, ¿no? Es una idea que tenemos sobre algo que consideramos muy importante. Sino convertirlo en un hábito, en una habilidad, que es lo que se ha llamado siempre virtud, ¿no? Que es el hábito operativo bueno. Pero esto sí es una consideración aceptada, ¿no? De los valores compartidos son la base de la convivencia humana. Ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son esos valores? Y les muestro esto, ¿no? Es interesante para aquel que quiera profundizarlo un poquito más. Este es un autor relativamente nuevo, diría, ¿no? Israelí,
Yuval Noah Harari, ¿no? Que tiene 2 libros, ¿no? Sapiens es uno y el otro es Homo Deus, que es más nuevo. Sapiens es del 2014. Para que tengan una idea, ¿no? Apenas lo sacó la semana, ya tenía había 30 idiomas, lo habían publicado, ¿no? Es un libro, y él como autor y como pensador, profesor de historia inicialmente, ¿no? Un profesor de historia, es asesor, digamos que con sus ideas, de Barack Obama, el Zuckerberg, ¿no es cierto?, de Facebook, ¿no? Personalidades que, digamos, sus ideas influyen en las cosas que hace o en las nuevas cosas que piensan. Bueno, ¿y cuál es el planteo que él hace? Bueno, habla de esto, ¿no? Del ser humano, el Homo sapiens, ¿no? ¿Qué pasó con el Homo sapiens? ¿Por qué el Homo sapiens logró dominar? Dominar, ¿no? Inicialmente, ¿no? A ver, él habla, cuando habla en general la ciencia, hablaba de 6 especies, ¿no? Había 6 especies relacionadas con el Homo, de las cuales sobrevive una, que es el Homo sapiens. Y cuando se pregunta, analiza por qué, cómo hizo para sobrevivir y cómo hizo, ¿no es cierto?, luego para provocar el cambio en la Tierra, vivir juntos, tener religión, bueno, ¿no? Va poniendo todas las cosas nuevas. Él dice que esto fue posible a través de una red de cooperación a gran escala. Ponernos de acuerdo en algo. Fuera una religión, fuera una serie de normas, breves, pocas, ¿no? ¿Para qué? Para poder vivir juntos, en definitiva. ¿No? ¿Sustentado en qué? En esta capacidad, dice él, de construir leyendas, mitos. Un poco lo de la caverna de Altamira, ¿no? La cueva de Altamira en España, ¿no? Yo cuando la miraba, la foto que elegí para poner ahí, decía, debe haber sido una especie de... Es como una especie de aquí estamos, ¿no? Pegaron las manos como aquí estamos, como si fuera un selfie, ¿no? De aquella época, ¿no? Que sacaron sin tecnología. Pero esto es real, o sea, a ver, el ser capaz de compartir con el otro y de ponerme de acuerdo con el otro. Él considera, en toda su hipótesis, ¿no?, de trabajo, que es lo que realmente hizo que el Homo sapiens pudiera sobrevivir frente a los demás. ¿No? Y ponía ejemplos, ¿no? Y decía, a ver, los otros homínidos ya no están, y ponía ejemplos, ¿no? Si pusiéramos 1000 chimpancés en un estadio, lo más probable es que fuera caótico, ¿no? Y ponemos al ser humano, bueno, no sé, no tengo mucha duda que no puede llegar a ser caótico, pero por ahí aparece un líder, ¿no es cierto?, que ordena un poco, ¿no? Pero hay más posibilidades de orden. Pero bueno, por eso reitero esto, ¿no? Cuando uno habla de valores, esto que dice hoy la axiología, y uno ve me llamó la atención, por eso se lo cito a este autor, que es un autor que lo pueden encontrar en YouTube, muchas de sus conferencias, algunas breves, algunas más extensas, ¿no? Da una explicación, justifica muchas cosas, no solamente de por qué el Homo sapiens sobrevivió y dominó, sino en qué nos vamos a transformar. Entonces habla de esto, ¿no? Hablando más de la nueva modernidad, ¿no? Primero él habla de una ingeniería biológica, ¿no? Un diseño inteligente, esto lo conocemos, ya de cuando se clonó Dolly, ¿no es cierto?, en aquel momento, la ovejita, ¿no? Y después todas las prácticas que se fueron haciendo tienen que ver con esto, ¿no? El acelerar la selección natural, aquello que llevó millones y millones de años, hoy esto por manipulación genética lo puedo hacer. Esto ya no es un tema nuevo, ya viene de hace bastante tiempo. ¿En qué estamos hoy? Hoy estamos en esto, en la ingeniería cyborg, ¿no? Que la interfaz se dice entre el cerebro y la computadora. Partes orgánicas con no orgánicas. Un poco el dibujo, ¿no?, primero ahí de la introducción tiene que ver con esto. Esto ya está, ¿no? El brazo, la pierna, en donde si bien es mecánica, yo puedo mandar órdenes, ya no es que aprieto un botón para que se mueva la mano, ya le doy la orden para que se mueva. Esto está pasando y está ya cada vez más evolucionado. Pero claro, lo que él dice, y esto sí es hipótesis, pero él no se lo inventa, porque no es un escritor de ciencia ficción. Él en realidad es un analista de la realidad, y él dice, hay muchos indicios para que nos muestren que lo que viene es esto, ¿no? La vida no orgánica. La primera sería
lo orgánico con lo no orgánico. Lo que se viene sería todo no orgánico. O sea, ya no solamente el cuerpo en general, sino también incluido el cerebro, ¿no? Que serían ya avances superiores de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hacía cuando lo leía, ¿no?, a Harari, era esto: ¿cómo ya hoy sería, a medida que va avanzando esto, la cyborg convivencia, ¿no? La convivencia con una persona que va perdiendo parte de su cuerpo. Todavía le respetamos el cerebro, pero va perdiendo, ¿no?, partes de su cuerpo, ¿no? La sensibilidad, ¿no? ¿Cómo sería ese ser humano que prácticamente un porcentaje mínimo muy importante como es el cerebro es el humano, ¿no? Y luego impensado lo que sería, ¿no es cierto?, este otro superhombre, ¿no?, que se crearía en el futuro, ¿no? Estas son las nuevas convivencias, ¿no? Que yo digo, bueno, no perdamos tiempo porque no resolvemos las viejas convivencias, ¿no? Pero es para pensarlo, ¿no? Es para pensar. ¿Por qué? Porque en definitiva, más allá de que sigamos hablando, ¿no?, con el término humano, hay una deshumanización, ¿no? Esto que cuando se habla hoy ya muchos neurólogos y muchos psiquiatras cuando hablan, ¿no?, de una sociedad psicopática, ¿no?, donde realmente no le interesa el otro, ¿no?, no hay sentimientos, no hay culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Ya yo diría hay casi hasta ya hay una robotización, ¿no?, en los afectos. Y él dice: hemos cambiado el mundo exterior, pero no el ser humano profundo. Dice: el cuerpo, el cerebro y la mente, ¿no? O sea, no logramos cambiar, ¿no? Podemos cambiar todo lo otro, pero no logramos cambiar el ser profundo, ¿no?, la persona. Y habla de que por primera vez en la historia, la mayor revolución debe estar adentro. ¿Por qué? Porque el otro lo estamos resolviendo, ¿no? El tema de lo material, de lo orgánico, pero en el sentido del cuerpo. Pero el ser persona, este es sigue siendo el gran desafío, y es como que no le encuentran respuesta. Es mucho más fácil lo otro a través de la ciencia. Y miren, una de las afirmaciones: somos los últimos Homo sapiens, porque nos cambiaremos a nosotros mismos. Pero vuelvo a esto, afuera, del lado de afuera, no del lado de adentro. Entonces, bueno, es toda una corriente hoy en donde los asesores, los responsables de políticas a nivel mundial, muchos lo siguen a este hombre. Entonces es importante, ¿por qué? Porque muchas veces pasan por ahí decisiones, ¿no?, que nos llegan de entidades, ¿no?, de organizaciones internacionales. Con respecto a los valores, tomo a esta española Cortina, que es muy lúcida, me parece, y ella habla de esto, ¿no? Los valores que hacen mueven toda nuestra vida. Empecemos por ahí. Por eso la importancia de ponernos de acuerdo en un mínimo de valores. Y bueno, ya no quiero adelantarme, ¿no?, pero estos valores en nuestros proyectos educativos están, o deben estar. Son un ingrediente indispensable de la vida humana, inseparable de nuestro ser persona. Son cualidades que nos permiten acondicionar el mundo a hacerlo habitable. Lo que dice la axiología se corresponde con esta mirada de este autor israelí, ¿no?, cuando habla de el ser humano logra posicionarse, logra poder, logra manipular prácticamente a todos los otros hasta que se termina, y luego manipular el mundo, y así lo dejamos también, ¿no?, a través de ¿qué? De esto, de la cooperación. Ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo. Bueno, esto muy rápido, ¿no? Siempre ha existido esto, ¿no? Para los griegos era el arete, que era la excelencia, se veía en las Olimpiadas, donde se demostraba, ¿no?, esa excelencia. Para los romanos eran gravitas, serenidad en la crisis. Para los germanos la fidelidad al jefe, la lealtad, la obediencia. En Oriente el tema del honor, la vergüenza. Esto lo vemos hoy, ¿no? Más allá de un Japón occidentalizado, ¿no es cierto? Vemos cuando descubren a un ministro que hizo alguna cosa que no debía, la vergüenza, no se hace el harakiri ahí, ¿no es cierto?, porque queda feo, pero la vergüenza que se ponen a llorar. Le falta decir nada más: cachetenme todos, ¿no es cierto?, como para, ¿no? Porque sigue siendo un hecho cultural fuerte, ¿no? Y en Occidente nos te preguntan: ¿y hoy cuáles son nuestros valores?, ¿no? Por poner algunas imágenes, ¿no? Porque cada uno selecciona, pero no todo es así, ¿no es cierto? Para otros hay otros valores, hay otros valores, hay otras cosas que son importantes, que de hecho
algunos de ustedes se acordarán en otra época cuando le decíamos a los chicos, estoy hablando hace varias décadas atrás, le decíamos a los chicos, se hunde el barco, ¿no? Y tengo que liberar peso, ¿no? Y tengo a mi papá, a mi mamá y el televisor, ¿con qué me quedo? ¿No? Muchos chicos se quedaban, por supuesto, con el televisor. Bueno, hoy qué pasa si hubiera un celular ahí metido, ¿no es cierto? En esto. Algunos le dan mucha importancia. Se transforma en el centro, ¿no? Más allá de toda la discusión, a qué edad hay que darle un celular a un niño, para qué sirve un celular, para toda la historia, ¿no? Hay otros que no les interesa el celular, desde ya, ¿no es cierto? O sea, como este, por ejemplo, ¿no? No le encuentra mucho sentido, ¿no? El valor, ¿no? El que tiene el celular. El tema, entonces, educar en valores como deuda de nuestros proyectos educativos y convertirlos convertirlo en hábitos operativos